No entendí cómo llego. ¿Cómo llego? Quiere decir Ah, que va a ser la nota de voz de cómo llega hoy a la sesión con lo que entiende sobre el ya. módulo de dirección. ¿Qué te pasa? ¿Estás dormida? Cafecito. No, yo decía, Ok. ¿cómo llego a dónde? Bueno, mientras tanto que ella hace su nota de voz, vamos a escuchar la, la participación de ustedes, Gabriela. Bueno, yo dije en la clase pasada que... Pero, perdón, un momentico. La clase pasada, cuando yo les dije cómo se van, ustedes dijeron cómo se iban, pero es que hay una diferencia en cómo se fueron la clase pasada, ¿ok? Calma, Gabriela, estoy haciendo una aclaratoria, no te estoy diciendo que me estás respondiendo lo que no es, porque ya he visto que otras han hecho lo mismo y lo que yo quiero es que me digan qué hicieron, ¿ok? Con relación al módulo de dirección, con lo que se dio para leer y cómo las hace llegar eso a la clase. Es distinto. Ok, sigue, mi amorcito. Ah, ya basta. Ajá, yo dije en la clase pasada, ¿verdad? Que no, que eso no era para mí, que eso es mucho trabajo, que tal. Pero a lo largo de la semana, cuando fui leyendo el material y preparando mi exposición y, sí, y todas las cosas que tenía que hacer para presentarles en clase lo que es la puesta en escena del siglo de oro español y lo que fue el siglo de oro español con sus tres más resaltantes, berro, estoy hablando Exponentes. malísimo, exponentes. O sea, me llamó mucho la atención la apuesta, porque, por ejemplo, con el sabor de la carne, o sea, me parecían infinitas las posibilidades. Porque, o sea, en un live, aparte, no sé, tantas cosas que se podían incluir en como en la escenografía, o sea, todo, o sea, como que vino a mi cabeza y me pareció como súper divertido eso, pues. No sé, por lo menos la clase, no, o sea, no lo había descubierto, ¿se dice descubierto? Sí, Sí. sí. Ajá, hasta ahora. Bueno, buenísimo. Me gusta porque fíjate que una cosa que parecía ser algo muy concreto, en una semana se descompuso y viró hacia otro lado. O sea, de decir, dicho de verdad que yo no me dedicaría y ahora decir, mira, fíjate que ahora lo pensé, eso quiere decir que hay una permeabilidad y una flexibilidad que es interesante hallar, ¿no? Ajá, Vivi, ¿cómo llegas tú? Eh, con respecto al material que enviaste, bueno, honestidad, no le dediqué mucho tiempo esta semana. Sí revisé como el contenido del libro que nos mandaste a las que vamos a trabajar con los directores del siglo XX. Me puse de acuerdo con Antonella para ver cómo nos repartíamos de ese material que nos enviaste, cómo nos repartíamos a los directores. Y alcancé como a hacer una búsqueda así en internet como para tener mis nociones de por dónde va a ir la investigación, pues. Eso Pero está, no profundicé mucho. Me relajé un poco sabiendo que era para el otro sábado, entonces dije, bueno, esta semana salgo de otras cosas y entonces la otra me siento más concreto con eso. no, pero eso que hiciste, ese ejercicio que hiciste está muy bien porque de alguna manera como que presentaste el panorama. Y presentar Ajá, panoramas exacto. a uno siempre lo calma mucho, sobre todo Uh-huh. cuando tiene que actuar, cuando tiene que dirigir, cuando tiene que escribir, que uno más o menos dice, ajá, pero ya va, déjame ver qué es lo más importante, déjame ver cuáles son como los puntos más resaltantes y a partir de allí como que tú agarras como centro, ¿no? Porque la broma es cuando hay demasiada información, que es lo que uno tiene que Exacto. saber cómo trabajar y el director tiene que tener esa capacidad de ver cómo ordenar esa cantidad de cosas que le tocan hacer para no Uh-huh. volverse loco.
Y eso es el objetivo del día de hoy. Voy a disparar la nota de voz de Antonella para escuchar su feedback y entonces cerrar con eso y empezar entonces a ver lo de las exposiciones para entonces yo dar mi contenido de hoy. Bueno, aunque no soy responsable de todo esto, lo que más me hace como una loca es que te puedes complacer. ¿La oyen? Claro, es que el volumen de su nota de voz es muy bajito. Más o menos. Creo que estaba empezando a ponerla yo aquí para escucharla yo. Exacto, Bueno, es más fácil óiganla, escuchar. por favor, óiganla todos y la oímos en paralelo, ¿ok? Porque no tiene un volumen muy alto su micrófono. Ese nido de pequeños detalles y ideas que quisieras volver un material, que con eso va de la mano mucha responsabilidad y todo, pero es otra forma de abordar con la cabeza el trabajo. Y siento que es como que mucho más gratificante, pero claro, eh, de más está decir que eso requiere mucho indagar y mucho trabajo. Pero es muy interesante porque de alguna manera, siendo actriz, había muchas cosas a las que uno no les podía dar tanta forma porque desde el director si puedes ser más libre en, no tanto la estilística, sino como desde tu perspectiva, tu objetivo, darle vida a una obra o a un proyecto. O sea, siento que es como que algo donde puedes incluir más tu mensaje que en el actor. Tienes que ser más fiel al personaje porque ya no es como que puedas incluir mucho lo que tú piensas o lo que tú quisieras en el mundo o lo que sea así. Ok. Envío por otra nota de voz lo del teatro renacentista. Sí, por favor, Nicole, envía tu dato del teatro renacentista por nota de voz. Mientras tanto, continuamos. Mientras que tú haces eso, podemos adelantar y se graba por aquí, entonces, en nota de voz, las exposiciones que seguirían. ¿Ok? Entonces, como a ella le toca, a Nicole le toca el teatro renacentista, después del Renacimiento tenemos el Barroco, entonces sería Siglo de Oro Español, que le toca entonces a Gabriela y a Oriana, tengo entendido. Melanie. A Melanie. Pero Melanie tuvo un inconveniente, o sea, Sí, tenía una cosa con el trabajo. Sí, yo sé sobre Melanie. Ajá, entonces expon tú la parte que tú preparaste y después que Melanie entonces haga lo suyo. Pero sí, Vale. sí me gustaría Voy entonces. a... ¿Tú necesitas que yo te haga alguna transferencia del host para que puedas compartir pantalla o algo así? Sí, por favor, sí. Ok, Pero luego, yo, bueno, creo que puedo. Ah, no, sí. No, luego me lo tienes que devolver para... Yo te lo espero devuelvo. que eso no afecte ¿cómo se llama? La grabación, yo creo que no. Gabriela, make host, yes. Ok, Yeah, I'm listo. house now. Ok, compartir. Bueno, avíseme cuando lo vean. Listo, Ya lo lo vemos. vemos. Perfecto. Lo que tienes que hacer es como que abrirlo en tu pantalla para que no se vea chiquito, sino exacto. Ok. Bueno, el teatro, el siglo de oro español viene luego de una posguerra y viene, es la comedia áurea
y todo, me encantó el material que nos enviaste, porque yo fui investigando a partir, o sea, como, ¿qué es el Siglo de Oro Español? Bueno, el Siglo de Oro Español fue un teatro de posguerra, en donde simplemente era esto, era una manta con un tirón, ¿no? Y eso era lo que se llamaba el telón y 5 tablas. Y ahí era donde, bueno, los grandes de esta época, que fueron Calderón de la Barca, Lope de Vega y Tirso de Molina, pues montaban sus espectáculos en eso. Eso se llamaba teatro de calle, donde era, nada, pues, o sea, donde había muy poco recurso, ¿no? A nivel de escenografía, eh, era un teatro muy abierto y no le permitía al autor, porque en ese entonces el director, bueno, estaba un poco, no tan resaltante, era el mismo autor, pues añadir más aspectos a la puesta. Luego de ese teatro de calle y lo que les voy a presentar hoy, nacieron los corrales de comedia. Los corrales de comedia, y me encantó ponerles estas imágenes, bueno, para que pudieran observar, o sea, porque a mí me costó como llegar, que un corral de comedia, porque la palabra corral, bueno, lo primero que me llega a mí a la cabeza es un corral de gallina. Eso es lo primero que me llega a mí a la cabeza. Entonces me imaginaba cómo será un corral de comedia, o sea, ¿qué es eso? O cómo es. Entonces luego del teatro a la italiana, en el Siglo de Oro Español, nacen estos corrales de comedia, y aparte del teatro comercial, que es donde se presentaban estos, hay un teatro, ay, ¿cómo se llama el teatro? Contento, allá. Bueno, aparte del teatro comercial, Mario, ¿cómo se llama el otro teatro? El Coliseo del Buen Retiro. Ya va, que lo tengo anotado acá en el teléfono. Mira, aprovechando que estás en la ciudad de Madrid, deberías hacer algo por ir a conocer el Corral de Comedia de la Pacheca, que queda en Madrid, en la ciudad de Madrid. Sí, ¿Okay? sí, ya va. Okay. No importa que no tengas ahorita el nombre a mano, eso no es tan relevante. Un nombre no es tan relevante como saber qué pasó con la puesta en escena del lugar. Ok, bueno, no me acuerdo, es que Melanie me lo dijo, pero no me acuerdo en este momento. Entonces, aparte que era un teatro como más dedicado hacia la nobleza, más dedicado hacia el alto rango, digamos, de la sociedad, ¿no? Entonces, los corrales de comedia, pues tenían un poco de todo. Iban los nobles, iban mayoritariamente los hombres y también iban las mujeres. Lo que me llama muchísimo la atención de la estructura de este corral de comedia son las divisiones, ¿no? Tiene estas divisiones que ustedes están viendo acá, en donde hay varios pasillos, corredores, en donde los actores entraban y salían de escena, ¿no? Entonces jugaban mucho con esos niveles y le daban más riqueza a la puesta desde esos niveles. Ok. Para ambientar el espectáculo, también podían colocar estas barandillas desmontables que se usaban, por ejemplo, para recrear lo que fuera una casa, una cárcel, un despacho. Y esto, hay algunas cosas que estaban detrás de la cortina, detrás del corredor, del telón, y otras que estaban expuestas al público, ¿no? Entonces, de un texto, de un teatro en el que, ya va, pueden minimizar esto, en el que solo el texto permitía averiguar lo que estaba pasando.
Es decir, si ellos decían, por ejemplo, no, es que una corrida de toros, y describían la corrida de toros, y no había como nada que adornara todo esto, ¿no? Sino que era el texto y el trabajo del actor el que enriquecía la puesta en escena. Pasaron de eso, y el gran enriquecimiento, a los decorados, a todo lo que es la escenografía, a todo lo que son los signos teatrales. Entonces pasaron a colocar bufetes, escritorios, mesas, luces, y cada una de estas cosas describía, por ejemplo, una situación. Un buffet podía ser representado fácilmente por un escritorio, unas mesas y un teléfono, un cuadro. Bien, teléfono. Ok. Y también utilizaban decorados exteriores a lo largo de la puesta. Es decir, un jardín, pues eran las ramas, las rocas, las pintaban en cartones, y cuando querían hacer una estilística, digamos, de una cueva, pues entonces las colocaban a lo largo de los corredores y de los, digamos, pisos que habían en los corrales. Los bastidores, que eran las cortinas en donde estaban los actores, y los corredores donde se presentaban, pues también eran parte de la puesta en escena. Estos bastidores los pintaban según lo que correspondiese, y los utilizaban en varias obras, o sea, no eran únicos de una obra. Por ejemplo, que un paisaje, soltaban el paisaje, y luego, o sea, se quedaba el paisaje, o sea, no tenía tampoco la movilidad, pero luego ese mismo paisaje que pudieron haber usado en La vida sueño, de Calderón de la Barca, lo usaban en un montaje de Lope de Vega, ¿no? Dependiendo siempre de la compañía de teatro, de que si se movían o no de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, o de las distintas obras teatrales que se representaban en el momento. También esto me llamó muchísimo la atención, porque no sabíamos, o sea, yo no sabía de dónde venía la palabra tramoya. Cuando nosotros hablamos ahora de lo que es la tramoya, nosotros hablamos de que es un chisme, de que es algo enredado, ¿no? O sea, como que no lo que era la tramoya en ese momento. Entonces, la tramoya es todas las máquinas, los trucos que usaban ellos en su momento para darle ese espacio de asombro al público, ¿no? Eran todas las máquinas. Entonces existían, unas máquinas de movimientos verticales en donde los actores podían mover objetos vertical y horizontalmente, y los trucos, ¿no? Era como que cambiaban una pintura, por ejemplo, como la lentejuela. Las camisas que están de moda de lentejuelas, que subes hacia un lado y son de un color, baja y son de otro color. Así hacían, eso es lo que ellos llamaban trucos. O sea, trucos visuales, ¿no? Y que sorprendían a la audiencia. También tenían, para hacerlo, el escotillón. El escotillón que se usa, yo creo que se usa, vamos, tiene que ser una versión mucho más actualizada y tecnológica, pero el escotillón que pueden ver en esta imagen, no sé si la ven tan rápido como yo paso las diapositivas, pero era como que podía entrar y salir un actor del foso, ¿no? Entonces hacían como ese efecto especial de que entra o sale el actor de escena de manera rápida. Hacían ese efecto. Luego está el bofetón, que es como un giro 180 grados. Es como que si cambian, yo me acuerdo, la parrilla del Este en Barquisimeto tiene un método que es, ellos sirven siempre que quieren, ¿no? O sea, siempre que la persona quiera. Entonces, cuando la persona tiene el sí, ellos pueden servir, y cuando tiene el no,
es que Disney se le acercas a la mesa. Entonces lo mismo pasaba con el bofetón. El bofetón era como un aparato circular en donde tú le podías dar, o sea, los contralores, bueno, los que estaban detrás de bastidores podían hacer ese efecto en cierto momento de la obra. Otras cositas, que era como un ascensor, como lo que llamamos ahora un ascensor, pero vamos, en ese momento me pareció súper creativa la idea de usar unas poleas, un contrapeso, un torno, todo aquello que no veía el espectador, pero que podía hacer subir y bajar al actor en la puesta, durante la puesta. Se usaba sobre todo cuando estaban los dioses, cuando las obras eran sobre los dioses, Cal, no sé qué, Zeus, no sé qué. Y cuando una escena muy trágica, pues bajaba la canal, la peana de la canal, y podían maniobrar también muchos objetos, ¿no? Y otra cosa, bueno, los efectos especiales, el cómo hacían los efectos especiales en el barroco. Bueno, siempre dicen que los actores, bueno, tienen la fama, ¿no? Como de ser muy, digamos, vamos a decir una palabra bonita, creativos. En ese sentido, entonces los fuegos lo hacían con un aguardiente que llamaban de quinta, que llegó incluso a producir muchísimos incendios. Para las escenas más dramáticas usaban las vejiguillas de sangre. O sea, un muerto, alguien, un disparo, que utilizaban los actores para impactar sobre todo en la audiencia y que evidentemente creaba conmoción, ¿no? Unas mesas circulares para todo el tema de la tragedia, cortar la cabeza a alguien, cortar un brazo, que apareciera el cuerpo o no. La nieve la hacían con algodón, con harina de trigo también, el viento con madera muy leve, muy suave, los rayos pintaban cartones. Claro, y fueron pasando progresivamente del teatro en donde... Me dice más. Ok, no sé qué es esto de más. Del teatro en donde era un teatro muy simple, a ir agregando todos esos efectos, todos esos signos teatrales que llamaban la atención del espectador y que además aumentaban como el asombro de la puesta, aumentaban la riqueza, digamos, la creatividad, ¿no? Todos los ruidos de los rayos que hacían con rocas, o todo, o sea, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, se durmió, o se fue a la calle, o sea, una escena muy dramática, sale corriendo por el caballo, y entonces suenan los taca-taca de los caballos, porque todo eso eran acotaciones que colocaba el dramaturgo en el texto, y todo eso lo representaban a través de rocas, cartones, materiales que nosotros podemos decir, bueno, ahora muy básicos, pero que en ese momento, para mí, fueron una gran muestra de su creatividad. Luego los animales más, como digamos, más resaltantes fue el caballo, y los animales podían ser pintados en cartón, podían ser los mismos actores disfrazados con pieles, sobre todo para todo el tema de los leones, que son muy llamativos, o maniquís que usaban con aquello que llaman garabato, que eran unas piezas de metal, de hierro, y que manejaban desde lo más alto de los corrales, ¿no? Todo lo que sucedía todo lo que pasaba detrás de las cortinas y todos los efectos y escenografía que podía existir, podían o no ser movibles. Los del interior, como las camas, como el escritorio, como una mesa, podía ser movible, pero por ejemplo, los bastidores que usaban muchísimas veces no podían hacer un cambio. Para la luz, para la iluminación, primero que utilizaban un toldo, porque las obras se realizaban como a primera hora de la tarde, y aquí en Madrid, bueno, aquí en España, bueno, yo porque estoy en Madrid, pero aquí en España
cuando son las 2 de la tarde y, por ejemplo, es verano, hay un sol muy fuerte, entonces utilizaban un toldo como para que esa luz del sol se amenizara y pudiese funcionar como elemento de iluminación, ¿no? También utilizaban otro negro encima de ese para hacer el efecto de que era de noche y enriquecer la puesta. ¿Qué significaban las velas? Y me parece como muy poético, ¿no? Las velas significaban la noche, la oscuridad, el suspenso, ¿no? Y la luz, que aunque sea lo mismo, o sea, todo esto es iluminación, pero lo que significaba la luz, es decir, que detrás de bastidores abrieran y entrara un foco de luz para enfocar a algún actor, era muestra como de inteligencia, ¿no? De cosas intelectuales. Y bueno, quería traerles un video, pero no me dio chance y bueno, nada, dejar a Mario a que me complemente todas las cosas que me faltan. Bueno, muy bien. Muy chévere porque está planteada de una manera muy gráfica, como el esqueleto de lo que, de cómo hacía el artista escénico español para acudir a la reinterpretación de ese texto escrito por Lope de Vega o por Tirso o por Calderón o por cualquier representante del teatro del siglo de oro español, que lo que pasa es que los más resaltantes fueron estos tres, pero hay muchos más que también estaban. Entonces, bueno, aquí lo importante el teatro cortesano, ya me acordé. Sí, el teatro cortesano. Lo que pasa es que el teatro cortesano no es un teatro, no es un lugar. El teatro no es un lugar, no es un lugar, es un estilo. Es un teatro que está hecho para la corte del rey. Es decir, es un teatro como elitesco, por decirlo de alguna forma. Que contaba con mayor recurso. En contraposición con el Teatro del Corral, que era un teatro más popular, era un teatro abierto en donde podía ir alguien que se sentaba en el palco oficial, ¿verdad? Pero entonces en el pasillo, en la escalera, no recuerdo ahorita cómo se llama el sitio, creo que se llamaba Patio. El patio. Patio, gradas. Pero hay gradas. un nombre específico donde se colocaban los hombres, que era el sitio incluso en donde se armaban los golpes. O sea, era muy rudo el siglo de oro español. En el siglo de oro español... Bueno, los españoles. Los españoles sí. Es una cuestión también de idiosincrasia. Sí, tienen esa cosa muy fuerte. Entonces... Las mujeres cuando no les gustaba la obra se colocaban en la corteza, bueno, en un par de... Sí, tiraban cosas al escenario. Y le daban con las llaves, manifestando que no les gustaba. La obra. Era duro, era muy duro. El actor del siglo de oro español, yo lo comparo con el actor del microteatro. Actual. Sí, señor, porque sí. En el micro, porque uno ve tantas propuestas. Cuando tú estás en escena, en el micro, el público es capaz de sabotearte bueno, y eso pasaba mucho era un código, ¿no? Porque además el público era muy tomado en cuenta, el gusto del espectador era muy tomado en cuenta en el siglo de oro. Pero bueno, vamos a seguir porque si no nos quedamos engarzados en el siglo de oro y esto puede durar 80 clases. Lo que quiero decir es que cuando Gabriela habla del decorado, y de que el decorado estaba incluido en el texto, es porque los autores hacían uso de lo que se llama el decorado verbal, es decir, que
podían hacer una descripción del lugar donde estaban para que el público por convención entendiera dónde estaban, porque no había un sitio, escenográficamente no se podía representar el, qué sé yo. En el teatro de la calle. ¿Me entiendes? No, no podían. Si tú estás en el puente de Segovia, tú no podías, no se podía representar el puente de Segovia. No obstante, también habían recursos que tenían que ver con cómo el recurso de, ya va, que es que me fui, porque Betsabe me tiene loco. Betsabe, tú deberías apagar esa cámara, mi amor, porque tú eres muy dispersa y me dispersas a mí. Perdóname que te lo diga, pero tengo que ser sincero. Yo tengo ahorita a 3 alumnas, que son Gabriela, Viviana y Betsabe. Entonces Betsabe ahorita está parada y da al baño, tirada en el piso, ¿verdad? Entonces necesito que te calmes. O apaga la cámara, mi amor. Entonces, Y yo también estoy aquí. Que no te ves en la cámara, por eso no te tomo. ¿Quién? Oriana. Oriana, no, Lo que Oriana. pasa es que si no, no escucho bien. Está bien, mi amor, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Disculpa que te haya obviado, pero es que no te veo. ¿Ves? Betsabe no se dio cuenta de todo lo que dije ahorita porque no tenía puestos los audífonos. Betsabe, mi amor. Estaba activando estaba poniendo a cargar el teléfono. Betsabe, yo Dime, dime. necesito que te concentres un poquito más, porque como estás a la vista, A la vuelta. no te ve, me disperso un poco. ¿Sí? Ah, ok. Apago la cámara. Y si necesitas hacer otras cosas distintas a estar en atención de la clase, apágala, yo no tengo ningún problema. Porque a mí me dispersa un poco que estoy dando la clase y de repente tú te paras y vas a hacer alguna actividad. ¿Ok? Ok, prosigo. Entonces, bueno, eso es importante tomarlo en cuenta, esa cosa del teatro de la apariencia. Y también todos esos efectos, a mí me parecen muy bellos, porque desde el siglo de oro, pues la puesta en escena tenía que ver con el efectismo, tenía que ver con lo que hoy por hoy es el teatro. El teatro es una cámara y una caja de ilusiones. Y nosotros como directores tenemos que hacer que nuestra caja mágica funcione. Y de allí tenemos mucho material en ese teatro. Hoy día, Gabriela, que esto es una cosa para ti, hoy día la palabra tramoya no es una palabra antigua con respecto al teatro. Tú aquí en el teatro miras hacia la tramoya, porque la tramoya es la parrilla en donde están... Bueno, yo no lo sabía, para mí fue un descubrimiento total. Y por eso es que es bueno que estudien, para que no solamente, para que descubran, y descubran no solamente en la antigüedad, sino en la actualidad, ¿ok? Claro, en el lenguaje cotidiano venezolano, una tramoya es vamos a ver cómo hacemos para esconder, para ver cómo, y la tramoya ¿qué hace? Esconde, la tramoya te muestra cosas que no son. Entonces por eso es que la gente aquí dice, no, entonces me armaron una tramoya y entonces me dijeron, y sobre todo nosotros los venezolanos tenemos esa cosa que hay gente tramoyera, hay gente inclusive está relacionado con el teatro, porque dice, montaron una tramoya, hicieron un show. O sea, porque uno nosotros estamos escuchando lo de la tramoya desde hace 20 años. La tramoya. Entonces, vamos ahora a tratar de ver si podemos meternos en el mundo renacentista a través de la nota de voz de Nicole. Vayan todas
a sus notas de voz. Nicole publicó 2 notas de voz, una de 3 minutos 25 y otra de 1 minuto, en donde habla sobre el teatro renacentista. Escuchemos. El teatro renacentista le pasa lo mismo que a las otras artes. Él tiene una gran importancia en Italia y si bien su valor solo es por los aportes de técnicas de representación y aspectos escenográficos, en ese mismo momento se desarrolló un tipo de arte popular al cual se le llamó la comedia del arte. El teatro se desarrollaba en las cortes italianas con medios visuales y musicales de a montones. Se acompañaban con música y danzas, con los vestuarios que eran magníficos, eran muy elaborados, eran bellísimos, y la tramoya. Usualmente representaban obras de origen clásico, griego o romano, sobre todo comedia, aunque la atención se centraba más en los intermezzos. El intermezzo es una ópera breve, cómica, que se hacía en los intervalos entre obras más serias. En el intermezzo era donde toda la magia y la imaginación tenían su lugar, con las danzas exóticas, moriscas y de la antigüedad clásica. Todo lo mitológico y el mundo fantástico de estos intermezzos fue lo que se devoró literalmente la drama o la parte teatral. Con el montón de luces, alardeando las luces que tenían, los vestuarios y la escenografía, interrumpieron el avance de un teatro autónomo como el que se desarrollaba en Inglaterra y España en esos momentos, pero también aportaron innovaciones para la escenografía y maquinaria teatral. Una de esas innovaciones fue por parte de los pintores y arquitectos que agregaron a sus escenografías objetos con las 3 dimensiones, creando así la escenografía moderna. Como ya les dije, el teatro en Italia se desarrolló como un tipo de teatro moderno. Era simplemente improvisar en un escenario sin texto. Los actores usaban máscaras y un vestuario hecho específicamente para su personaje, que era fijo y característico. Podía ser un pantalone, il dottore, arlequino, colombina, entre otros. Esos personajes eran de distintos lugares y regiones de Italia, por ello tenían un acento específico. Estas improvisaciones se desarrollaban simplemente en la calle o 2 casas enfrentadas, pues si lo hacían dentro de una casa, las paredes impedirían ver lo que ocurría adentro. El argumento era siempre una historia de amor contrariado e infidelidades, como con la pareja, los viejos, los criados, las vecinas murmuradoras y los fanfarrones. Los actores que interpretaban estos personajes fueron los primeros actores profesionales, pues de eso vivían y usualmente se especializaban en un personaje específico, o sea, siempre hacían el mismo. Y los actores que interpretaban estos personajes tenían una gran habilidad para adaptarse a la situación y los argumentos que solicitaban sus compañeros de equipo. Siempre variaban el estilo de la comedia dependiendo del lugar donde se presentaban. La comedia del arte tuvo una vida larga, pues empezó en el siglo XVI en Italia y se extiende por toda Europa. Lope de Vega consiguió los primeros textos y Shakespeare se inspiró en ellos para las escenas de sus comedias. Molière, creo que se pronuncia así, inventó el personaje de Pierrot inspirado en el arlequino, y desde ahí su fama se extendió durante los siglos XVII y XVIII, sobre todo en Francia y España. Molière fue un dramaturgo, actor y poeta francés, considerado uno de los mejores escritores de la lengua francesa y literatura universal. Lope de Vega fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Shakespeare fue dramaturgo, poeta y actor inglés. Es considerado el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Ok, entonces aquí vemos un poco como un ubicarse en el Renacimiento, ¿no? Hablar un poco en el Renacimiento del siglo XVI,
cómo era esa Italia teatral, esa Italia di la commedia di improviso de los cómicos italianos, y que evidentemente para poder hacer un acercamiento a la puesta en escena, se tendría que ir a ese material. Es decir, tendríamos que averiguar qué hacían los cómicos en el escenario, cómo era el dispositivo escénico. Eso es averiguar sobre la puesta en escena. ¿Ves? O sea, decir, los cómicos de la comedia del arte hacían una tarima. Esa tarima tenía un telón. Ellos entraban y salían. Hacían acciones físicas que las llamaban laxi. ¿Por qué? Porque es la acción, ¿no? Y laxi eran como los momentos en que los cómicos hacían ciertas cosas que funcionaban para que el público se enganchara y viera y siguiera la historia. Había elementos de acrobacia, de sincronización, de imitación, de pantomima, de trabajo de impostación y regularización de las voces. Hay toda como una especie de poética que tiene que ver con cómo era ese teatro del siglo XVI, de esa comedia improvisada que hacían los italianos. Ahora bien, Shakespeare tiene una gran influencia sobre el teatro, o sea, tiene una gran influencia devenida de ese teatro callejero italiano y al mismo tiempo español. Fíjate que ella habla allí sobre ese asunto que tiene que ver con lo que toma Shakespeare, incluso de Lope de Vega, y entiendo que de Lope de Rueda y de Cervantes también Shakespeare agarra en su estructura de la puesta en escena, y que agarra cuando hace las tragedias. Cuando hace las tragedias, agarra es del teatro clásico, y por eso es que Shakespeare es un teatro neoclásico. A esto le haría falta, yo no sé si Nikki está compartiéndose este punto con otra compañera. No. Falta otro mensaje de voz, Mario. ¿Cómo? Te falta otro mensaje de voz que mandó ella. Ah, ok. Déjame verlo. Está como viene uno tuyo, después del que le escuchamos ahorita. Pero yo, a ver, Viviana, yo acabo de escuchar, oímos el de 3 minutos 25. Después viene uno mío de 1 minuto y medio, y después viene otro de ella de 1 minuto y 3 segundos. Ese yo lo escuché. Ah, ok. Lo que pasa es que no me di cuenta cuando los pegaste, exacto. Lo que pasa es que le di al play de una vez, pero sí, ella tiene todo allí. A mí lo que me gusta de la investigación es el aporte escenográfico, el 3D que hay en el teatro del siglo de oro, el teatro isabelino, que además eso lo heredó el teatro español del siglo XVII. El barroco hereda el elemento escenográfico. Lo que pasa es que juega con eso. O sea, si la escena es en una cama, meten una cama en escena, hacen la escena en la cama y después se la llevan, ¿no? Como tal cual nos pasa hoy, que es lo que me parece que es bellísimo. Mario, una duda que tengo para matar a esa cucaracha. Yo soy mala con las fechas y eso, pero estoy entendiendo como que la comedia del arte, el siglo de oro español y la época de Shakespeare están más o menos transcurriendo todas al mismo tiempo. Renacimiento, siglo, el Renacimiento es el 400 y el 500, ¿verdad? 400 y 500 está en el teatro en el siglo XIV y en el siglo XV. El siglo XVI es como el sitio como más esplendoroso
del Renacimiento como tal. Es donde existieron los grandes maestros, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rafaelo, todos estos artistas plásticos que marcaron una época muy importante. En ese siglo XVI, en Italia estaba desde el punto de vista escénico la vida comedia del arte, la vida del cómico italiano. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ese cómico italiano estaba representado por los pasos de Lope de Rueda en España, mientras que habían comediantes del arte que giraban por todos los países. En España había un grupo de españoles liderados por Lope de Rueda que hacían teatro en la calle, que esa es la cuna ese es el teatro que viene incluso trayendo una gran fuerza incluso desde la época cristiana, desde el medioevo, con los misterios y los autos sacramentales que se hacían en la calle. Todo eso está como junto. ¿Qué pasa? En el siglo XVII se da el teatro barroco. En el teatro barroco la cosa se complejiza, y en esa complejidad del teatro barroco, la tragedia clásica, neoclásica de Shakespeare se convierte en la tragedia que está vista desde los ojos de Lope, desde los ojos de Tirso y los ojos del Calderón de la Barca. ¿Ves? El siglo de oro en España ocurre, lo que pasa es que fue en España, y entonces España se empezó a hacer como famosa con su teatro del siglo, de la comedia áurea. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en el siglo XVII, en Francia, está otro insigne del teatro, el padre del teatro moderno francés, que es Molière. Y que Molière, junto con dos autores muy importantes de la tragedia, que son Corneille y Racine, ¿verdad? Son los pioneros del teatro francés de la época. Y Molière se convierte en un autor muy importante porque Molière hace comedias, pero comedias que tienen un valor muy psicológico. Porque, por ejemplo, Molière habla de la hipocresía. Entonces, para hablar de la hipocresía, él viene y hace un personaje como Tartufo, que es el arquetipo del hipócrita. Él viene y hace una obra sobre la avaricia, y viene y hace el avaro, y Harpagón es el gran personaje que tiene esa broma. Entonces, de repente viene y hace una obra sobre la misantropía, y entonces viene y hace una obra sobre el misántropo. Hace las obras sobre las mujeres, sobre la ridiculez, y viene y hace las preciosas ridículas. Viene y hace una obra sobre la sabiduría, y viene y hace las mujeres sabias. O sea, Molière fue una gran figura del teatro francés de la época del siglo XVII. Y por supuesto está como contrapuesto con el teatro español y con el teatro italiano, ¿ves? Y además el teatro italiano enseguida cobra mayor como potencia en el siglo XVIII a través de Molière, de Goldoni, ¿no? Y Marivaux, por ejemplo, que es un gran autor del siglo XVIII francés. Entonces, en tu cabecita, a ti viene y se te pone Renacimiento. El Renacimiento, tú vienes y te acuerdas de que el Renacimiento es el momento en que renace el arte después de estar metido en la catacumba. Sí, exacto. Y te acuerdas de Leonardo da Vinci, y te acuerdas de Miguel Ángel, y te acuerdas de la Venus, de la belleza, de la suntuosidad, de las gorditas bellas que dibujaban. Y los desnudos, que era algo nuevo, ¿no? Porque... Y los desnudos, no era algo nuevo, era retomado, porque acuérdate que en Grecia, en el tiempo, en Grecia
Los periodos griegos el periodo griego se divide en tres: el arcaico, ¿ok? El clásico y el helenístico. En el helenístico tú veías a un Hermes esculpido con su pipicito. Es más, le veías el pipicito. Justamente en el Renacimiento le ponían una conchita a Venus, le ponían una conchita encima de su concha, ¿no? Como dicen los argentinos, ¿no? Por eso es que yo creo que por eso es que los argentinos le dicen a la vagina la concha, porque es que hubo una época en donde lo que se le veía a la mujer cuando estaba desnuda era la concha de la ostra. ¿Ves? Entonces, ese es el dibujito que tú te tienes que hacer en tu cabeza con respecto a lo escénico en el Renacimiento. Lo escénico en el Renacimiento es igual a comedia del arte italiana y Shakespeare. Y al lado de Shakespeare está Marlowe, porque Marlowe también escribió muchas tragedias y Marlowe también fue un autor importante, solo que Shakespeare fue tan, pero tan importante que se convirtió en el autor más importante de la historia universal del teatro. ¿Ok? Entonces, cuando pasamos del siglo XVI a siglo XVII, si nos vamos para España, ¿qué vemos? La comedia áurea, que ya venía, porque de hecho el siglo de oro español no debería llamarse el siglo de oro español, debería llamarse los siglos de oro. ¿Por qué? Porque en el 16 escribió Lope y Tirso y en el 17 escribió Calderón. Son de épocas distintas, épocas más avanzadas. El Corral es de Lope y de Tirso, pero el Coliseo del Buen Retiro es de Calderón. Por eso es que Calderón tiene una dramaturgia más efectista. Por eso es que Calderón escribe autos sacramentales en donde aparece y desaparece demonios y dioses y ángeles. ¿Ves? Era más difícil hacerlo en el Coliseo, en el Corral, aunque en el Corral también lo lograron hacer, pero lo hicieron con muchísima más destreza en el Coliseo del Buen Retiro porque estaba cerrado, estaba todo apagado, habían luces que estaban hechas con luz, o sea, la luz estaba hecha con combustible. Y por eso es que gracias a ese combustible hubo problemas. Porque las representaciones en el Corral se hacían a las 4 de la tarde. Y había un solazo, como dice Gabriela. Y por eso es que la puesta en escena se hacía a través de simbologías. ¿Cómo el público sabía que era de noche? Porque salía la mujer con una vela y diciendo... porque no te veo en esta oscuridad tan tremenda, eres tú el que se aparece allá afuera, y todo el mundo veía todo porque además el corral era abierto, era destechado. ¿Ves? Entonces, por eso es que siempre aquí la gente te dice, eso se resuelve por convención, la gente sabe. Si tú le dices a la gente, aquí donde estoy muriéndome de frío, en el norte del Ártico, la gente dice, ok, está en el Ártico. Y te ponen una luz y además te colocan en una zona extradiegética. ¿Qué es una zona extradiegética? Es una zona que está en el escenario, pero que no pertenece al espacio de la obra, sino que está en un plano distinto. Es como que vengan y te pongan una escena audiovisual de otra cosa que está pasando. O como cuando se habla por teléfono y te parten la imagen y tú estás hablando por teléfono aquí en Caracas y en Nueva York está hablando el otro. Ese recurso es un recurso extradiegético. ¿Por qué? Porque la imagen, el discurso de la imagen se está dividiendo para que puedas explicar otro lugar. ¿Ves? Por ejemplo, cuando hicimos Le Prenom, el narrador
era un personaje extradiegético, que lo hacía el mismo Rolando Padilla que hacía el personaje de Vicente, pero cuando él narraba, aunque lo hacía desde Vicente, estaba en un lugar extradiegético del escenario en donde ocurría la acción, que era la casa de Pedro y de Meche. Entonces fíjate que cuando el personaje de Vicente decía, y bueno, en ese momento llegué, el tipo va, se pone la broma, se sale del teatro, cierra y entra. Entonces eso es el mejor ejemplo para ver cómo abandonas un espacio extradiegético y entras en un espacio diegético. ¿Ok? Ok, ver la clase por Voice es un desastre, pero creo que la escucharé a mi ritmo porque, bueno, estoy usando datos, claramente espero la grabación. Bueno, aquí está se me había olvidado que estoy grabando la nota de voz y aquí tienes 12 minutos para que le eche. Ese audio no le va a llegar nunca. Porque yo la Se está grabando todo eso que estás diciendo. no importa. Ah, ok. Yo la leí, o sea, yo la escuché, Ajá. y está bien porque queda de registro la información. Claro, es que igual esto se está grabando. Yo lo único que estoy haciendo la grabación para que tengan el material hoy mismo, porque esto tengo que yo montarlo en YouTube. ¿Ves? Que ahora es YouTube el que me sirve de grabación de clases, porque más nunca se me quiso montar en el Drive, no sé por qué, pero en ningún Drive, ni Drive desocupado, Viviana, no entendí nunca, pero bueno. Bueno, eso debe ser por la velocidad del internet. Lo que no entiendo es cómo si se te sube. Yo me imagino. Ok, entonces, esto ya aclarado, complementado por el profesor, vamos entonces a el siguiente. ¿A quién más le tocaba exponer hoy? Nicole, tú y Melanie solamente, le toca a Oriana. A mí, Ok, sí, con el siglo XVIII. ok, Oriana, date con siglo XVIII. Ok. Primero que voy a hacer es pasarles 3 imágenes que investigué y bueno, nada, me sirvieron como de imagen mental para yo saber más o menos cómo era la broma de los escenarios. Ok. Ok. Ya. Okay, buenísimo. Listo. Empiezo. Yo me fui por investigar una cosa bastante general, entonces yo voy a empezar como aclarando que el siglo XVIII comprende los años entre 1701 y 1800 después de Cristo. Este siglo fue marcado por la racionalidad y los métodos de conocimiento. Este siglo es conocido como el siglo de las luces por el movimiento intelectual de la Ilustración. Este movimiento creo que fue más popular en Inglaterra, Alemania y Francia. Creo que no se me olvida ninguno, creo que eran esos 3. Repite los tres. Se denominaba Perdón, repite los 3. Francia, Inglaterra y Alemania. Ok, esos son los principales, pero óyeme, esos son los principales, pero el racionalismo se dio en toda Europa. ¿Ok? Sí, ya voy a eso. Ok. Se denominó la Ilustración porque esto tenía la finalidad como de disipar lo que era la ignorancia humana a través de las luces, por así decirlo, del conocimiento y la razón. Este periodo, lo que fue el siglo XVIII, yo creo que lo definiría que fue un estilo artístico y 2 corrientes o tendencias.
Las corrientes serían el barroco y el neoclasicismo, y el estilo artístico sería el rococó. El rococó y el barroco se dieron en la primera mitad del siglo XVIII y el neoclasicismo en la segunda mitad. Ahorita ya voy a profundizar eso. El rococó es un estilo artístico que, a diferencia del barroco, el rococó representa la burguesía y la aristocracia, y el barroco representa más el poder absolutista. El barroco se va como por el pesimismo y la oscuridad, y el rococó buscaba ostentar la felicidad y la libertad y la alegría. Ok. Te voy a detener. El rococó tenía escenas en las que... Óyeme, te voy a detener un momentico para hacer un inciso y explicar que en Latinoamérica el rococó es conocido como chirigüeresco, ¿ok? Por ejemplo, sí, por ejemplo, todo el arte latinoamericano que viene en ese momento del siglo XVII y siglo XVIII, se conoce como el arte chirigüeresco, pero eso tiene que ver sobre todo con la parte plástica, ¿ok? Lo que me gustaría es que cuando investiguemos tratemos en lo posible de irnos a la parte escénica. Está bien hacer un preámbulo con lo plástico y con lo arquitectónico y escultórico, pero recuerden que tenemos que tratar de ser lo más específico con respecto a cómo era la puesta en escena del siglo. ¿Ok? Sigue. Ok, bueno, entonces voy a hacerlo un poco más resumido, lo que tiene que ver con el rococó. Bueno, nada, el rococó buscaba representar la búsqueda de los placeres de la vida, y decoraba como los espacios con la intimidad hogareña, hacía romances, fiestas y representaciones teatrales. Como la literatura del rococó trataba temas más eróticos, sensuales y ligeros, con una escritura elegante y refinada. Ok, el barroco. El barroco o el postbarroco, que yo lo llamaría así porque fue más que todo como una imitación de lo que se venía dando en el siglo XVII, el siglo de oro español. Exacto. Porque a medida que fue pasando el siglo, se fue como decayendo. No sé si me explico bien por esa parte. Fue como decayendo todo lo que tiene que ver con el barroco, porque era, como les dije, imitación. En este siglo se caracteriza más que todo es por tener una audiencia muy difícil de captar su atención. Entonces esto tiene que ver con el decaimiento de este movimiento. El siglo XVIII, el siglo de las luces, tiene un escenario con paisajes que estos se representaron con más profundidad y perspectiva, y los diseñadores comenzaron a pintar paisajes en las alas paralelas, conocidas como pisos, que retroceden la audiencia. Esto quiere decir que con respecto a la estructura, por así decirlo, de hecho en las fotos que les envié, lo puedo como guiarme por ahí, que por lo menos en la segunda foto, en la que está en blanco y negro, eso que se ve ahí, que son como unos asientos que están como elevados, eso sería el distanciamiento que se hizo de la audiencia. Con respecto a la iluminación, los auditorios eran bastante brillantes, al igual que el escenario, pero a medida que el diseño teatral se fue desarrollando, se fue separando la audiencia del escenario, y esto fue haciendo que el auditorio se convirtiera en un lugar oscuro. Y así las candilejas y las luces iluminaban a los actores solamente. También la iluminación se daba por medio de velas y candelabros, que después se sustituyeron por lámparas de querosén, que como tú lo dijiste, la iluminación se daba por combustibles, y estos ocasionaron muchísimos accidentes, y bueno, poco a poco fueron como evolucionando esa parte. La acústica era muy adaptable
Pero esto dependía con la estructura del teatro. En las imágenes que les envié lo demuestro porque los escenarios, o mejor dicho, los auditorios eran de forma ovalada, lo cual permitía tener una acústica muy buena, al igual que tenía un proscenio que ahogaba como el ruido del público y tenía unos abovedados que también permitían esto, que la acústica fuera muchísimo más clara. Ya lo que tiene que ver con los movimientos que les dije que les iba a explicar, por lo menos en el posbarroco, se hablaba de que era una corriente que rompía con las leyes aristotélicas. Las leyes aristotélicas las rompió Lope de Vega en el barroco en el siglo de oro español. Y las leyes aristotélicas lo que son tiempo, espacio y acción. El tiempo es que todo se desarrolla como en el mismo momento, en el mismo día. El espacio sería todo se desarrolla en el mismo espacio y lugar. Y la acción, que todo debe seguir una única acción principal sin desviarse a acciones secundarias. Lo que quiere decir es que todo tenga que como seguir un hilo conductor. Y no es que va a haber un perro, o qué sé yo, que está buscando un hueso y al lado va a haber una persona comprándose un helado. No. O sea, que la historia siguiera solamente una acción específica que fuera la que contara la historia. Muy bien. El barroco también se caracterizó por ser una tendencia que tenía muchos excesos, precisamente como lo dije, como rompía las leyes aristotélicas, tenía historias paralelas, tenía exceso de personajes y tendía a tener muchos hipérboles en la escritura. Uno de los escritores que yo puedo nombrar de este movimiento sería a don Ramón de la Cruz, con los sainetes. Ya está como entrando a la segunda mitad del siglo XVIII, pero me pareció muy curioso porque los sainetes son unas piezas de un solo acto. Estas tendían a tratar sobre el costumbrismo, que es un movimiento que refleja las costumbres populares de España. En su caso, porque bueno, él trabajaba era con España. Esto todo pasaba ya en el barroco y casi que todos los sainetes se trataban de los autos sacramentales, que son obras religiosas. Estas obras religiosas fueron prohibidas por Carlos III, que bueno, para el neoclasicismo ya sería como el entrar. El neoclasicismo es una corriente que busca la razón y busca que todo sea educativo. Esto sí respeta las unidades aristotélicas, que como ya lo mencioné, el espacio, tiempo y acción. Y los dramaturgos trataban la estructura de los textos como inicio, nudo y desenlace. En este mismo movimiento surgió una que es la tragedia clásica. Los autores se tendían como copiar lo que era el estilo clásico francés y que es más clásico de todo lo que venía siendo los personajes griegos. Personajes griegos siempre pasaban por un montón de dificultades para convertirse en héroes. Se suponía que los autores querían traer eso como a la época para ver si eso captaba la atención del público, cosa que no pasó así, porque fue un fracaso. La obra más significativa pudiese llamarse, que menciona Raquel, que es Vicente García de Huerta, y se caracterizaba por respetar las leyes aristotélicas y era muy nacionalista. A pesar de que quería tratar las cosas desde lo clásico, también él tenía como una manera de ver tanto las obras como la puesta en escena, que todo lo ambienta como a España. También en la parte neoclásica puedo destacar a un escritor que se llama Leandro de Moratina, que él escribió una obra que se llama El Cid de las Niñas. De esta parto mucho para decir como tal cómo era la visión de la puesta en escena y de la escritura en ese momento, que es que bueno, esta obra El Cid de las Niñas trataba de como de una situación que pasaba en ese momento, que es que Carlos III había establecido que todas las niñas debían tener con quién casarse. Trataba de los matrimonios preestablecidos. Entonces, este escritor hizo El Cid de las Niñas
trata precisamente de un señor muy mayor que se quería casar con una joven y esta se había enamorado de su sobrino. Oriana, Esta obra tiene tanto Oriana, como un prerromanticismo, un racionalismo, porque el racionalismo se muestra desde la parte de los derechos sentimentales, se defienden con argumentos intelectuales. A lo que me quiero referir con esto es que esta obra llamaba mucho como a la enseñanza moralista porque todo el mundo, o sea, todo el mundo esperaba que ella se casara con Diego, que sería el viejo, y ella no quería, pues ella quería era casarse con Carlos, creo que se llamaba así, que este era el sobrino del viejo que se quería casar con ella. Entonces también el prerromanticismo Oriana, ¿me estaría en que el escuchas? amor lo puede todo. ¿Sí? Fíjate, tu investigación se ha ido mucho por el contenido que tiene que ver con la dramaturgia y los intereses de los lados de la creación, obedeciendo a los contenidos de la época. No obstante, la parte de la puesta en escena no está muy esbozada, y eso me preocupa porque el siglo XVIII tiene algo muy específico con relación a la puesta en escena. Por eso fue que yo migré en el grupo la paradoja del comediante, porque Diderot en la paradoja del comediante hace como una especie de poética, tipo el arte nuevo de hacer comedia y la propia poética de Aristóteles, en donde habla de cómo se hacía la obra. ¿Ok? Entonces, me parece que la información está bastante buena, pero es una información que nos habla sobre todo del pensamiento del siglo XVIII, que no está mal, porque para poder comprender la puesta en escena y cómo era, hay que comprender el siglo. O sea que no fue que botaste el trabajo o lo hiciste mal, sino que hiciste como la primera parte, muy profunda, por cierto, para poder hablar de la puesta en escena. Según tu investigación, ¿cuánto tiempo te faltaría para terminar? Poquito. Ok, entonces, Me falta es terminar con eso y decir más o menos lo que yo tengo entendido de la paradoja del comediante. ok, me gustaría que te fueras a eso, porque eso me parece que puede ser más resaltante para nosotros dentro del taller con respecto a la puesta en escena. Acuérdate que estamos tratando de abordar la dirección. Vete a eso y yo te complemento para que cerremos con siglo XVIII, por favor. Ok. Bueno, como tú lo dijiste hace ya bastante rato, Denis Diderot lo que quería en la paradoja del comediante era como ver la posición del actor en frente del racionalismo. El racionalismo, como ya saben, considera la razón como base del pensamiento y conocimiento humano. Denis Diderot escribió la paradoja del comediante. Lo que dice es que un buen actor es la imitación de la naturaleza, pero, ¿cómo me explico? No la imita como tal, sino que la interpreta. Un actor tiene que tener muy presente la razón por encima de la sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que como que el actor tiene que atrapar al público en una emoción, pero cuidando sus propias emociones. ¿Cómo me explico? No trates de explicarlo, Oriana. Si tienes ahí un material, léelo y yo me encargo de que expliquemos eso. Déjame buscarlo.
Ah, ¿no lo tienes ahí a mano? ¿No? Listo. Sí, Ah. sí, ya lo encontré, ya lo encontré. Ok, déjeme irme a donde... Ok. Se publica la obra que nos interesa y que viene a cambiar la manera de concebir el arte de la interpretación, la paradoja del comediante. Es la primera vez que se plantea el trabajo del actor como el producto de una técnica y un proceso racional y no como el arte intuitivo y exagerado. Su prestigio como escritor y filósofo hizo que fueran muchos los ataques que recibió por parte de los sectores más conservadores, pero también contó con la confianza de muchos contemporáneos, entre los Catalina de la Grande, quien le encargó que diseñara la reforma educativa de Rusia, tarea que no llegó a realizar por su avanzada edad. En la paradoja del comediante, Diderot plantea la tesis de los grandes artistas son grandes imitadores de la naturaleza, fundamentalmente porque son espectadores asiduos de lo que sucede en torno a ellos en el mundo físico y moral. Ahora bien, en el artista la razón debe estar por encima de la sensibilidad para conseguir el fin específico, conmover al espectador. Esta es la gran paradoja del actor, que debe provocar la emoción del espectador, pero debe controlar en todo momento su propia emoción. Al imitar la naturaleza, el buen artista no copia, sino que interpreta. El mundo cotidiano y el mundo del arte son distintos. El comediante no hace nada en la sociedad como lo hace en la escena, que es otro mundo, resultante del modelo ideal imaginado por el poeta. Es decir, hay que establecer una diferencia entre el ámbito de la cotidianidad y el estatuto del arte, entre los seres imaginarios y los seres reales, entre el hombre cotidiano y el hombre que lo representa. Para Diderot, el mejor actor no es aquel que consigue esporádicamente grandes actuaciones obedeciendo los impulsos de su naturaleza, sino aquel que es frío y metódico. Pues mientras que la sensibilidad está ligada a la debilidad, la razón permite articular en el escenario un sistema que puede ser repetido y mejora metódicamente. Ok, entonces, ajá, allí vemos cómo en el siglo XVIII hay una manera bien clara de echar para atrás todo lo que tiene que ver con la ficcionalidad. Desde el actor, y eso se representa en la puesta en escena. Es decir... O sea, ahí ya le estaba como hablando de una técnica. O sea, ya le estaba ahí como diciendo que se puede hacer de cierta manera. Claro, está sistematizando, está diciendo, a mí no me van a engañar. Teatro mágico que quieres decirme el mundo mira, mira, mira y el bobo gira, no, el mundo gira, gira y el bobo mira, mira, mira. No, no me vas a venir con eso. Si tú me quieres meter una mentira, tienes que hacerlo desde la razón. Entonces, allí tenemos la otra cara de la moneda. Ahí tenemos la otra cara de la moneda en donde un teatro racionalista, un teatro de enciclopedia, de ilustración, es aquel teatro en donde no existe para nada esa visión corralera española, esa visión tramoyera. No existe. Por eso es que el sainete tiene éxito, porque el sainete, ¿qué es? El sainete es una obra corta de carácter jocoso que representa las costumbres y está basado en un hecho real. Ahí no tienes mucho que inventar. Ahí lo que tienes que hacer es recrear. Y fíjate que él habla de que, de que el actor lo que tiene que hacer es imitar la naturaleza. ¿Qué es eso de que esté refundando, de que esté reinventando o interpretando? No, señor. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Lo que nos quiere decir eso es que el siglo XVIII, de alguna manera,
tiene una restricción con relación a volar, a la imaginación, como dice Stella Adler, volar date ahí y vuela con lo que has recibido. ¿Ves? Entonces, por ahí es por donde tenemos que pasar. Por eso es que en el efecto contrario viene el siglo XIX a decir que, ¿cómo que no, señor? ¿Cómo es eso? Ahora vamos a ser más exagerados todavía. Y hay directores que se quedaron en el 18. Sí, hay mucho, porque además el 18 es el padre de la élite y el teatro litesco existe. Existen esos montajes en donde tú dices, ¿de verdad me va? O sea, por Dios, pero ya va, un momento. Y es que eso forma parte de la creencia. O sea, y hay actores que son 18escos. Hay actores que te dicen, perdóname, pero está escrito así. Y así lo hago. ¿Ve? Entonces, por eso es que como directores tenemos que conocer. ¿Viste cómo nos da, cómo nos abre como las puertas? Como tú dices, claro, ahora entiendo. Y es que hay gente en este siglo XXI que vive en el 20, que vive en el 19, que vive en el 18, que es como en el 17, que es como un actor del 16, que es como un actor del 15, que parecía que estuviera metido en una catacumba con los curas haciendo teatro para que Dios, para que Cristo con los ojos así pelados te diga, cree en mí. ¿Ves? No creas en el diablo. Entonces, eso es importante. ¿Ves? Bueno, cerramos siglo XVIII. Ya quedamos para la próxima clase con 19 y 20, ¿verdad? Quedó para la segunda clase. Ok, entonces, son las 4:02, pero como hoy comenzamos tarde, vamos a terminar un poquito más tarde, porque yo tengo que agregar el contenido que me toca hoy, que no lo he agregado. Así que rápidamente, sí, señores. Yo lo voy a hacer rápido, lo tengo aquí en cápsulas. El contenido de hoy tiene que ver con que el director tiene que tener un conocimiento sobre el escenario teatral. Es decir, el director tiene que saber dónde está parado y frente a qué está parado para poder elevar su obra maestra encima de ese escenario. Entonces, si es como que tú me digas a mí, mira, yo soy diseñador, pero no conozco el cuerpo humano sobre el que diseño. Tú tienes que conocer el cuerpo, tú tienes que conocer que el cuello y la complexión para que tú puedas hacer un diseño según las características. Igual forma, el director tiene que saber sobre qué está montando, qué es lo que el escenario le permite. Además de eso, el director debe tener un lenguaje adecuado para dar las indicaciones. El director además puede dirigir desde la palabra. Y para dirigir desde la palabra tiene que tener una nomenclatura para usarla. Tiene que tener un conocimiento sobre los desplazamientos en el escenario. Es poco profesional de un director que el director te diga, muévete para allá, échate para atrás, vente un pelín para adelante. ¿Sabes? Esas cosas que a veces pueden ocurrir con la cotidianidad, los años de trabajar juntos, etcétera, etcétera. Pero lo adecuado de un director es que te diga y que te hable en un lenguaje que tú, como actor profesional, entiendas. Hay veces que el director le dice a un actor que se afore y el actor no tiene formación y te dice ¿qué es aforarme? No entiendo de qué me está hablando. Bueno, resulta que las patas del teatro, que son esas cortinas negras, bambalinas, que tapan la apariencia interior del backstage, eso te afora, porque eso es un aforo, eso te tapa, te esconde.
Entonces, cuando tú dices, afórate porque no te quiero ver, ahí te estoy viendo un pedazo del vestuario, afórate bien. Entonces, ese tipo de cosas es un lenguaje técnico. No es lo mismo decir, afórate bien, métete más para allá porque no te veo bien, porque te estoy viendo el vestuario. Es como ser como un poco adecuado con relación a la manera de dirigirse al actor. Igual hay directores que podrían tener la necesidad de manipular al actor, es decir, montarse en el escenario y agarrarlo por un brazo o moverlo y decirle, es que necesito que te pongas aquí. Si eso va a hacerse, yo recomiendo que se le pida permiso al actor para hacerlo. O sea, permíteme un momento, disculpa que te voy a indicar a pararte y agarrar al actor y moverlo. El actor es un ser sumamente sensible y puede perfectamente sentirse violado, sentirse subyugado por el hecho de que el director lo agarre por una mano y le diga que no vas ahí, vas aquí, ¿no? Esa cosa horrible que tiene gente que no tiene formación. Como cuando le tomaron la foto a Miguel Elías de la comunión, que la fotógrafa le hacía así, le ponía las manos para que pusiese una cosa que yo decía, la voy a matar, por Dios. Eso pasa a veces con los directores también, que creen que porque son directores pueden manipular el cuerpo del actor como si fuera un títere. Mosca con eso, no es adecuado. ¿Ok? Hay que marcar las posiciones, sí, el director tiene que decirle al actor dónde se va a parar, dónde va. Si el actor tiene tiene por ejemplo un sitio muy específico donde colocarse en ensayo, se le puede marcar en el piso con tirro, con una X o con su nombre, porque si son varios actores que tienen que colocarse en ese sitio. Bueno, ¿y por qué se tienen que colocar en sitios específicos? Porque cuando se hace la iluminación, normalmente el haz de luz va a pegar en contraposición con el rostro, detrás de la cabeza. Son cosas que a veces son físicas, de plano. Entonces hay que ser muy riguroso con eso y por eso es que hay que tratar de que el actor tenga la mejor información para que pueda ponerse en el sitio donde va, sobre todo para satisfacer esos asuntos técnicos. Esos asuntos técnicos tienen que ver con la espacialidad versus la iluminación. Un director tiene que manejar eso, sobre todo cuando... Mario, ¿tienes que ver con qué? Espacialidad versus iluminación. Porque el director tiene que trabajar durante todos los procesos. El proceso de ensayo fuera del escenario es una cosa que está dedicada al actor. Cuando tú estás en el sitio de ensayo, tú te estás dedicando a que esa obra tenga ritmo, a que esa obra se entienda, a que ese actor sea creíble, a que esa situación se parezca a lo que tú necesitas que se parezca. Para eso ensayas. Luego, cuando tú terminas ese arco, esa evolución de ensayos, tú tienes un espectáculo que hacer y ese espectáculo tú lo haces en sala cuando tú entras a la sala. Entonces, cuando tú entras a la sala, tu espectáculo cambia y tú tienes que decirle a los actores, señores, ustedes tienen que ser conscientes de que cuando entremos a sala, la obra va a modificarse, porque no es lo mismo la obra en la sala de ensayo que en el escenario. Son dos cosas totalmente distintas, pero además están llenas de una energía totalmente diferente, porque en el teatro, en el escenario teatral, se magnifica lo que tú tenías compuesto en el espacio de ensayo, porque normalmente el espacio de ensayo tiene una dimensión menor, a menos de que el director pida un lugar grande. Por ejemplo, yo monté un musical y yo necesitaba un salón que tuviese una extensión
que, bueno, que no tuviese los 23 metros y medio que tiene de boca el aula magna, pero que por lo menos el personal se pudiese mover, ¿no? O sea, un espacio de ensayo tiene que ser de alguna manera pensado para lo que será el sitio de representación. Si no hay sitio de representación, entonces sabes que tienes que hacer las transferencias. Transferir lo que hiciste en el sitio de ensayo al sitio de representación. Y allí tienes entonces tú todos los rudimentos técnicos. No estaba grabando la nota de voz. Entonces, es importante que el director ponga en las reuniones conversacionales con los actores y con el equipo de trabajo, ponga las reglas. El director tiene que decir cómo se va a realizar ese juego. Tiene que decir cuáles son las reglas del partido. ¿Para qué? Para que no hayan árbitros en donde no tienen que haber. Porque el director necesita que su ensayo se ejecute y la única manera de que el ensayo se ejecute con la proactividad que debe tener es con los puntos sobre las IES. El director solamente es el encargado de dar acotaciones. No hay más nadie que las haga, ¿ok? Cuando el director está dirigiendo al actor, tiene que estar consciente de manejar una nomenclatura, como les dije, sobre el espacio. Entonces, el escenario se divide en proscenio, centro y foro. Y a su vez, el proscenio se divide en proscenio izquierdo y proscenio lateral izquierdo. Proscenio derecho y proscenio lateral izquierdo. Igualmente está el centro, centro izquierdo, centro lateral izquierdo, centro derecho, centro lateral derecho y foro o fondo, que aquí se parece un 7, pero realmente es una F, ¿verdad? Foro de izquierdo, foro lateral izquierdo, foro derecho y foro lateral derecho. No todos los directores manejan esta nomenclatura. La nomenclatura que maneje el director tiene que hacérsela saber a los actores cuando inicia el proceso. Les dice, mira, yo te voy a decir, muévete para el proscenio lateral izquierdo, quiero que sepas dónde está. Entonces hay que dar esa clasecita antes de que cuando vas a la puesta en escena, tú das un adiestramiento y le dices a los actores, yo trabajo así. Y si el director no te da esa clasecita, sino que empieza a decirlo y la gente no sabe, no está clara. El actor pues le dirá, disculpe señor, no entiendo bien. Cuando usted me dice, muévete al pivo, disculpe, no entiendo qué es el pivo. El tipo te lo tiene que decir. ¿Ves? El tipo te dirá, bueno, el pivo, para mí el pivo es los ángulos del escenario. Esos son mis pivos. Cada quien, según la formación que tiene, te va a decir algo. Recuerda que hay muchas tendencias y muchas maneras y eso, o sea, a mí esta disposición me la enseñaron en Maracaibo, ojo, me la enseñó un licenciado en arte dramático egresado de una universidad en Atlanta. Entonces, imagínate tú, yo no la he visto más. Yo no he tenido directores que me digan, muévete o sea, no, un poco más hacia el proscenio, ponte en el centro, vete al fondo o me han dicho afórate, o estás desaforado, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
es importante este asunto de que por lo menos le informemos cómo es nuestro plan, cuáles son nuestras reglas, ¿no? Lo otro tiene que ver con la preparación de los ensayos. O sea, nosotros hay directores que no preparan y hay directores que preparan, es decir, que previamente buscan su texto y sobre su texto hacen como una especie de boceto sobre cómo quieren que el actor, por dónde entra, dónde está. Para eso previamente tú le tienes que decir al actor cómo es el espacio que tú te propusiste. O sea, yo quiero, aquí va a haber tal cosa, y esto aquí va a haber una silla, y aquí hay una columna. O sea, tú tienes que decirle al actor cómo es el espacio, y con relación a cómo es el espacio, tú preparas el ensayo antes de ir. ¿Por qué? Sobre todo, ¿por qué se hace el premontaje? Porque tú tienes que hacer porque tú tienes Estás que... cortando bastante. ¿Me estoy cortando? Bueno, igual está en la nota de voz. Hoy fue muy provechosa la clase de hoy. Estaba comentando en la nota de voz que estoy colgándoles en el grupo. La semana que viene sería bueno que yo comenzara con el contenido y luego entonces hiciéramos las exposiciones. Hay que tomar en cuenta, las exposiciones pueden ser cortísimas, muchachas. ¿Por qué? Porque lo que hay que hablar es sobre la puesta en escena. No hablar sobre datos históricos, sobre cosas que tengan que ver con, bueno, y en aquella época ocurría, eso nos quita tiempo. Entonces, tratemos de hacer nuestras exposiciones dedicadas a, mira, en la puesta en escena se hacía así. Esto era lo más importante. Fíjense lo que yo les dije del siglo de oro, que se los dije en 2 minutos. En el siglo XVIII. ¿Ok? Entonces, bueno, nos quedamos con la preparación de los ensayos. Para la semana que viene, entonces, seguimos con el contenido y con las exposiciones que nos quedan, y ya entonces podemos tomar decisiones de qué es lo que va a pasar con la parte dramatúrgica, cómo van, quién va a empezar a enviarme textos, que no hemos hablado más de la parte de dramaturgia porque estamos dedicados a la dirección, y que bueno, y que ya vamos a entrar en la parte de actuación para empezar a crear los espacios, a ver qué es lo que se va a hacer y a tomar decisiones, ¿ok? Ok. Bueno, Mario, una pregunta. ¿Es posible que a medida que vayan haciendo las exposiciones, compartamos el material que hayamos preparado para las exposiciones? O sea, como mandarlo en el grupo para uno tener como esos contenidos. sí, señora, me parece buenísimo. Me parece buenísimo. Atención, Gabriela, entonces, aunque yo creo que Gabriela se basó también en lo que yo envié, pero si tú investigaste por tu parte e hiciste un archivo de lo que investigaste, compártelo. Igual Oriana comparte y bueno, y todo el mundo comparta lo que investigó, para que, como dice Viviana, ahí uno haga su biblioteca y pueda revisar. Ajá. Porque no es lo mismo escuchar que escuchar y también leer. ¿Ok? Claro. Bueno, eso Ok. es todo por hoy entonces. Nos vemos la próxima y no voy a poner tarea porque sé que están estudiando mucho. Ok. ¿Ok? Ok. Chévere, pues. Ahí todo.